Dani, ¿comenzamos con la alabanza? Sí, démosle. Dale. Oremos para empezar. Estoy buscando. Ahí. Señor, gracias por este tiempo. Señor, te entregamos a ti esta reunión. Dios, toma el control de todos los tiempos, Señor, de la alabanza, por favor. Te glorificamos a ti, Dios, por favor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entregarte un corazón limpio y agradable delante de ti. Señor, que nuestra alabanza te exalte, te agrade, Dios, por favor, en el nombre de Jesús. Hebreos 9 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía, el versículo 6, perdón. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se habían manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Señor, así como dice Hebreos, Señor, tú eres nuestro sumo sacerdote. Señor, así como tú diseñaste un plan que leemos en el Antiguo Testamento, donde, Señor, había un tabernáculo y tú estabas en el lugar santísimo. Señor, así como queremos cantarte ahora en esta adoración, Señor, hoy nosotros podemos entrar a ese lugar porque, Señor, es a través de ti ahora. No necesitamos de animales, de sacrificios, Señor, porque tú abriste ese camino, Dios. Te adoramos, Dios, te adoramos a ti. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Y
Yo vengo a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Señor, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, 3 veces santo. Señor, cómo no adorarte, cómo no exaltar tu nombre. Señor, si tú eres que murió por nosotros, Señor, tú nos compraste por precio. Señor, tenemos acceso directo al Padre. Cómo no adorarte, Rey de Reyes, Señor de Señores. Adore al Señor ahí, con quien esté a su alrededor. Adora al Señor. Olvídese de la pantalla y empieza a adorar a Dios, empiece a glorificar su nombre, porque Él es santo, Él es santo, Él es santo. Santo eres, Dios, santo eres, Señor. Señor, hoy te exaltamos a ti, porque tú mereces toda gloria, toda alabanza, toda adoración. Señor, hoy tu iglesia te alaba, te adora, Dios. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Tú eres santo, Dios. Señor, tu nombre es santo. Tu nombre es santo. Enséñanos, Señor, a tomarle el peso a la santidad, Dios. A crecer en santidad. Perdónanos, Señor, si no hemos crecido en santidad. Si hemos hecho cosas que a ti no te agradan, Dios, perdónanos, Dios. Limpia nuestra vida. Límpianos, Señor. Señor, porque tú eres santo y no toleras el pecado. Señor, que no nos engañemos a nosotros. Señor, tú eres un Dios santo y aborreces el pecado, Dios. Enséñanos a buscarte en intimidad, a limpiar nuestras vestiduras, a exaltarte con nuestra vida, Dios, a glorificarte con nuestra vida, porque fuimos comprados por precio, Dios. Gracias, Señor, por tu vida, por tu sacrificio, Dios. Bendito eres, Dios. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Pues tu nombre es santo, santo. Te adoramos, Señor. Pues tu nombre es santo, santo,
Dios. Santo, santo, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque tu misericordia y tu gracia estamos acá, Dios. Toma el control de todo el tiempo, Señor, que tenemos de reunión. Señor, te oro desde ya también por el tema. Toma tú el control del tema, Señor. Dios, que nada sea impedimento para que tu palabra llegue al corazón de cada uno de los que estamos acá hoy, Dios. Por favor. Señor, que tu palabra sea penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, y sea exponiéndonos para que nosotros podamos examinarnos a la luz de tu palabra, Dios. Bendito eres. Habla a nuestro corazón, Dios, por favor. Que nadie se vaya vacío hoy, por favor. Confiamos en ti, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía. Confiamos en ti, Dios. Bendito eres. Quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chiquillos, ahora es el tiempo de testimonios. ¿Alguien quiere compartir algún testimonio? ¿Exaltar el nombre del Señor? Ahí sí, mejor. Los recién casados. Queremos saber cómo están, chiquillos. Hola, bueno, ya que espontáneamente vamos a contar testimonio. Queremos darle gracias al Señor porque el jueves pasado nos casamos. Gracias, Señor, porque fue lindo el momento. Se le escucha un poco, perdón, Juan, se le escucha un poquito bajito. Bueno, fue bueno porque pudimos compartir, pudimos casarnos ante Dios y muchos fueron testigos de esta unión. Gracias, Señor, porque con la tecnología lo pudimos transmitir por YouTube y llegaron a muchas personas. Y muchas personas que no conocieron a Dios les gustó la ceremonia. De hecho, mis papás no son cristianos y decían que nunca habían visto un matrimonio cristiano y quedaron impactados. ¿No? O los jefes de Pati que tampoco son cristianos y quedaron, de verdad que les gustó mucho como Dios con la ceremonia. Y bueno, nosotros nos casamos, no teníamos dónde vivir, nos casamos igual. Y justo una vez que terminaron nuestra larga noche de boda, que empezó el mismo jueves, y estuvimos hasta el domingo en el hotel, el lunes nos pasaron el departamento, y gracias, Señor, por eso, porque ya llevamos 3 días en él, nos ha tocado ordenar, empezar de cero, y ha sido bonita la experiencia. Cansa pero bonita. Sí, dale gracias al Señor por lo que fue la ceremonia, o sea, sentir como Dios hacía cosas bonitas en cada momento, fue demasiado especial. Y darle gracias a Dios por eso, por el regalo que nos ha dado con Juan, estamos contentos. Y hoy día vinimos acá a buscar las cosas a la casa de Rigo y otro regalo más, porque nos topamos con el Rigo. Yo nunca había estado acá en la casa de los chiquillos, así que me siento contenta de estar acá en el último día de Juan y de escuchar al Dani Vidal, como me acordaba Dani cuando nos juntábamos a orar en la evangelización, pero en el distrito. Y tú alcanzaste como 3 o 4 veces a alabar con guitarra. Me acordaba de esos tiempos. Así que darle gracias al Señor por el ministerio, por la iglesia, por el cuerpo, porque de verdad nos pudimos casar, pero porque nos ayudó el Señor en todo. En todo, en todo, en todo. O sea, el cuerpo fue esencial, la ayuda que recibimos, cada cosa, cada detalle, el Señor se preocupó. Entonces, como decía Juan, muchas personas se sintieron muy a gusto en la ceremonia y estaban de verdad impactada, la señora del lugar, porque no son cosas que nosotros
no somos conscientes de lo que hace el Señor cuando Él se derrama, ya sea en una reunión, en un congreso, en un evento especial. Y súper contentos porque mucha gente pudo ver la ceremonia, compañeros de trabajo, amigas de infancia. Bueno, Dios sabe lo que hizo ahí, así que darle todas las gracias al Señor. Gracias, chiquillos. Qué bueno, nos alegramos por el departamento, por este tiempo que ustedes han podido compartir. Y gracias también por la invitación al matrimonio, fue un tiempo muy especial. O sea, los que pudimos estar allí, también me imagino los que pudieron compartir vía YouTube, fue una ceremonia muy linda. Así, gracias y gracias al Señor por ese tiempo. ¿Alguien más quiere compartir algún testimonio? Yo quiero dar un testimonio. Escuchamos, vale. Bueno, como la segunda semana me tomé unas vacaciones, fui a Aysén y igual le pedí al Señor que me diera una compañera, bueno, buenos compañeros, pero más que nada porque teníamos que, o sea, en el programa que había tomado era compartir pieza, entonces igual el Señor me dio buenas compañeras y también no solo eso, sino que pude compartir mi testimonio respecto al Señor. También del grupo que éramos alrededor de 20 personas, también pude compartir de algunas cosas, bueno, de lo que el Señor me iba poniendo para las personas, de hablarles respecto al Señor. Pude orar también por una persona, la persona que está embarazada, entonces ella recibió al Señor, entonces como que además de tener el descanso o de disfrutar el viaje, el Señor permitió que pudiera compartir de Él a otras personas. Y yo le agradezco eso al Señor porque, bueno, a mí me gusta compartir, pero me sorprende con estas cosas y que como que salió como tan natural y no e inesperado. Entonces le agradezco eso al Señor. Qué bueno, vale, gracias, Señor. El Señor siga usándonos en estos tiempos de vacaciones, ¿cierto? Para poder compartir de Él. ¿Alguien más quiere compartir testimonio? Bueno, parece que nadie más. Dice Dani. Hernán, tanto tiempo, ¿cómo estás? Qué bueno verte. ¿Cómo has estado? Bien, bien, ¿cómo están? Hola, Bien Hernán. también. Es él, es Gusto él. verlo. Qué bueno verte, Hernán. Lo vemos sí los días No, viernes. sí, es holograma. Es Los que se holograma. levantan temprano. Está En los grabado. devocionales sí, siempre En está los Hernán. viernes, sí. Sí. Pero nos alegra tenerte acá también. Está peinadito. Sí. Bueno, chiquillos, pasamos ahora a la enseñanza. Hay que Dani. cantar esa canción. Hay que cantar la canción, esa canción. Tú que vienes por primera vez, bienvenido, bienvenido. Todos Y tenemos somos invitados que vino por primera vez. Wow. Me Oye, parece que hay alguien que vino por esa primera vez. talla cumple 20 años, hay que decirlo. Te extrañamos, Hernán. Sí, Hernán, te extrañábamos. Oye, sí, Bueno, Hernán, que de te- verdad, todos te echan de menos. Sí. Yo pensé que le habían cambiado de ministerio. Sí, tiene una solicitud a caballero. Bájenlo No, del club. se fue al ministerio de matrimonio a tomar visión. No, me saltó a caballero al tiro. Aguante, caballeros. Allá voy, caballeros. Amén por esa. Te calles. Te estaban pidiendo en matrimonios. ¿Va a tomar la visión? Pues, Hernán, te necesitamos acá todavía. Ay, el Rigo, no te hagáis el Larry. Ya, partamos, chiquillo, mejor. Ujú. Mira cómo te salvo, Hernán.
Ya. Déjenme un poquito aquí. Ahí sí. Yo quiero ver si... Avísenme si ven esta imagen. ¿Sí? ¿Se ve esa imagen? Ya, perfecto. ¿Alguien identifica lo que es esa imagen? Monte de Sión. No, Sinaí, perdón. Ahí, ya. ¿Alguien más? Aquí va otra pista. Ahí con eso está más claro. Hernán Osorio, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué es? Moisés. Moisés, ¿no? Abriendo el mar. El mar Ya. rojo, ¿o no? Moisés abriendo el mar rojo. Claro que sí. Bueno, aquí está Moisés. No vamos a hablar de la teleserie por si acaso, ¿ah? Pero es Moisés y los 10 mandamientos. O Moisés, en verdad, la teleserie se llama Los 10 mandamientos. ¿Cuántos de acá hemos leído la historia de Moisés? Todo, yo creo. ¿Cierto? O por lo menos han visto la teleserie. Po. No me digan que no, por último. Pero han escuchado, ¿cierto? La historia de Moisés, tan famosa. Cómo Moisés, o más bien cómo el pueblo de Israel estaba en Egipto. Vamos a sacar esto aquí. Cómo estaba en Egipto y estaba esclavo en Egipto. ¿Se acuerdan que cuando estaba José, después que muere José, pasaron unos 400 años aproximadamente, el pueblo se empieza a crecer los hebreos, y al final los dejan esclavos en Egipto? Las generaciones que fueron surgiendo de los hebreos fueron siempre esclavas, no conocieron nunca la libertad, se identificaban como esclavos definitivamente, y fueron con trabajos forzados. O sea, quizás nosotros no lo identificamos bien, o no lo hacemos como tan notorio el tema de ser esclavo, porque hoy día no hay esclavitud en verdad en el mundo. O sea, hay, pero muy poca, ¿verdad? Para nosotros lo llamamos incluso en algunas versiones siervos a los esclavos. Pero cuando uno piensa en esclavo, el esclavo no tenía ningún derecho. Nada, absolutamente ningún derecho. O sea, tenía que hacer sí o sí, aunque estuviera cansado, aunque estuviera enfermo, tenía que hacer igual lo que el amo le mandaba hacer. Y en ese tiempo, cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, eran trabajos forzados. O sea, los egipcios no los trataban muy bien, que digamos. Entonces, moría mucha gente, por eso es que Moisés se trató de levantar en un momento, mató a un egipcio, etcétera, etcétera, porque había mucha esclavitud, pero esclavitud así mal. O sea, estaban sufriendo. Dios permitió que el pueblo de Israel sufriera como pueblo, pero como individuos también permitió muchas cosas para llevarlos al plan que él tenía, que era llevarlos a la tierra prometida, ¿verdad? Llevarlo a lo que él siempre planeó, que era la libertad, para identificarse, para que tuvieran una identidad de libres, porque en verdad nunca fueron libres esas generaciones. Bien, entonces, porque yo les quería mostrar esta imagen, en verdad era la historia de la teleserie y todo, era para reírse un poquito, pero ¿por qué los quiero llevar yo a la historia de que lo leemos en Éxodo? Porque si ustedes se fijan en Éxodo, Dios los sacó con mano fuerte. Hizo el tema de las 10 plagas, ¿se acuerdan? Pero plaga tras plaga, hasta que matan los primogénitos. Y bueno, ese es un cuento largo, ¿cierto?, de las 10 plagas, pero siempre la Biblia repite que con mano fuerte el pueblo fue liberado. Siempre, con mano fuerte. ¿Y por qué fue con mano fuerte? Porque después, si ustedes se fijan o recuerdan, que lo vamos a leer un poquito, el pueblo de Israel, o Dios le da instrucciones específicas al pueblo para celebrar algunas fiestas o algunos ritos, algunas costumbres que se generan después. ¿Para qué? Para recordar lo que Dios hizo, para recordar de dónde Dios los sacó. Déjenme ver si... A ver si... No sé si se ve bien aquí. ¿Se ve bien o se ve al revés? Se ve bien. Éxodo 13:14. Yo quiero que vayamos a Éxodo 13:14. No lo tengo, no está en pantalla esto, quiero que lo leamos. Yo lo tengo aquí abierto, si ustedes lo quieren buscar también en su Biblia. Lo voy a leer en versión textual. Éxodo 13:14 dice, y cuando, esto es hablando al pueblo de Israel, en
este contexto que yo les digo que están siendo liberados. Y cuando mañana tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué es esto? Le responderás, con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto, de casa de esclavos. ¿Qué? Porque ¿qué es lo que está hablando aquí? Es cuando tu hijo te pregunte, oye, ¿por qué papá celebramos esta fiesta? ¿O por qué hacemos esto? ¿Comemos pan sin levadura, etcétera? Bueno, usted respóndale que es por esto. Porque para recordar de dónde Dios lo sacó y con mano fuerte lo sacó. Bien, y si retrocedemos un poquito en el versículo 8 del mismo capítulo 13, del 8 al 9, dice, y aquel día se lo explicarás a tu hijo diciendo, es con motivo de lo que Yahvé hizo por mí cuando salí de Egipto, y te será por señal en tu mano y por recordatorio entre tus ojos, para que la ley de Yahvé esté en tu boca, por cuanto por mano fuerte sacó Yahvé de Egipto, o te sacó Yahvé de Egipto. Si ustedes se fijan, el propósito era uno. Yo quiero que identifiquemos el principio aquí, que es el mismo principio. Dios permitió toda esta esclavitud, ¿verdad? Porque Dios no se lo olvidó, no se fue y se me olvidó que estaban en Egipto esclavos. No, Dios lo permitió por algo. Dios dio instrucciones al pueblo después que lo iba a hacer libres, porque ellos eran esclavos, se identificaban como esclavos, y les dio instrucciones de celebrar ciertas cosas, instrucciones específicas que venían de parte de Dios, con el propósito no de que esas fiestas fueran como estuvieran por sobre la Biblia o por sobre su palabra, no. Simplemente era por recordatorio de dónde Dios los sacó, ¿verdad? Entonces, yo quiero que hagamos un símil entre lo que pasaba en ese entonces en el Éxodo con lo que pasa hoy en día. Y con lo que pasaba, yo quiero que vayamos acá, les voy a poner, primero leamos lo que dice 1 Corintios, Miles, si me ayudas con 1 Corintios, versículos 6 del 9 al 10, para hacer un símil de lo que estaba pasando. No se olviden del principio que pasó en Éxodo. Dios dio instrucciones para que no olvidaran de dónde los sacó, ¿ok? Ahora, en Corinto, Pablo le habla acá a la iglesia de Corintio y les dice ciertas cosas de que ellos estaban practicando aún siendo cristianos y que ya habían dejado de ser esclavos de ciertas cosas. Pero Pablo les advierte y les dice, yo quiero que alguien me ayude a leer. Vamos a ver acá. Vale, Castillo, ¿me puedes ayudar tú a leer este versículo que está en pantalla, por favor? 1 Corintios 6, 9 al 10. Esta versión textual. ¿Lo leo? Entonces, ¿Sí? Corintios 6, 9 a 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gracias. Bueno, antes, si alguien quiere anotar el nombre del tema, se me fue ponerlo, pero el nombre del tema se llama La Nueva Identidad, ¿ya? Porque tiene lo que estamos hablando, si lo que leyó Vale recién, si ustedes se fijan, Pablo está identificando ciertos pecados de los cuales practicaban en ese entonces la iglesia en Corinto, ¿ya? Que es lo que se daba, ¿sí? Ahí dice que los injustos no heredarán el reino de Dios y nombra todo eso, ¿cierto? Que todo eso van directamente al infierno. Pero ahí hay muchos más, ¿sí? O sea, estos son los que se repetían constantemente en la cultura de los corintios, ¿bien? Pero si usted se fija, hay muchas cosas, o la gran mayoría, yo diría que todos, es lo mismo que vivimos hoy en día. Y que la cultura de hoy en día, muchas cosas de eso nos dice que está bien, que es normal. Y mucho de eso éramos nosotros, antes de Cristo. Usted se fija, Miles, si lo sacas, por favor. Si usted se fija, eso quiero, para poder verle las caras a todos. Si ustedes se fijan, esto es nuestro pasado, antes de Cristo. Usted antes de Cristo era esclavo del pecado. Al igual que los egipcios nacieron esclavos los israelitas nacieron esclavos, o los hebreos nacieron esclavos de los egipcios, así nosotros nacimos bajo un mundo caído,
nacimos con una identidad de esclavos del pecado. O sea, nuestra vida, nuestra identidad antes de Cristo, vamos a cambiarlo aquí, ahí está. Ahí, déjenme cambiarlo ahí, ahí sí. Nuestra vida antes de Cristo, nuestra identidad antes de Cristo estaba basado en todo esto. En todo lo que leyó la Vale recién. 1 Corintios 6 del 9 al 10. Estaba basado en, éramos esclavos del pecado, de la fornicación, de los pecados sexuales, ¿cierto? Ahí mete todo en un saco, de la idolatría, adulterio, ser afeminado, echarse con varones que en otra es homosexuales, confusiones de género, etcétera, etcétera, ladrones, avaros, borrachos, adictos, maldicientes, que hablan mal, que hablan por la espalda, estafadores. Todo eso íbamos directo al infierno, chiquillos. Esa era nuestra identidad cuando crecimos, antes de Cristo. Antes de Cristo íbamos directo al infierno. Por eso dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque era nuestra justicia, no estábamos justificados. Era nuestra justicia, por lo tanto íbamos directamente al infierno, tal cual Pablo lo señala a la iglesia en Corinto. Pero a mí me llama la atención y lo marqué en rojo, dice, no erréis. Ahí puse arriba, no se confundan, no se autoconvenzan. ¿Por qué? Porque en el contexto en que está hablando Pablo, después lo vamos a ver de nuevo, ellos se justificaban. Si ustedes leen 1 Corintios completo, el libro completo, se van a dar cuenta de que muchas de esas cosas la iglesia en Corinto se justificaba. Se justificaba por permitir, incluso como se alababan por permitir a ciertas personas que deberían haber expulsado de la iglesia. Ellos se justificaban y se autoconvencían de que eso era normal. ¿Por qué? Porque la cultura se los permitía. Lo que vamos a leer después, que por eso viene el versículo después que dice, todo me es lícito. Porque todas estas cosas eran lícitas, todas estas cosas la cultura se los permitía y estaba bien. Pero ellos aún tenían ese concepto o les costaba como cambiar el chip de que ya no eran esclavos del pecado, de que ya no deberían identificarse, su identidad debería haber sido otra, su identidad es en Cristo. Bien, Mile, si me puede ayudar con la siguiente, 1 Corintios 6:11. Vamos a ver aquí, ¿quién me puede ayudar? Jenny Mendoza, ¿me puede ayudar con 1 Corintios 6:11, por favor? Esto es versión Reina Valera. Ya. Déjame lo pongo acá. Dice, y esto, que no logro ver. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias, Jenny. No. Aquí. Bien, si ustedes se fijan, aquí hay un antes y un después. Parte diciendo, y esto erais algunos, ¿cierto? Por lo tanto, ahí es donde yo les decía que Pablo les decía, oigan, ustedes eran así antes, eran esclavos de esto, pero ya no lo son. Ya no son esclavos de esto, ¿sí? Ahora han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Miren, si me ayuda a sacar esto para poder ver las caras. Eso, ahí está. Gracias. Miren, yo identifiqué, les voy a ver si se ve ahí. Ahí sí se ve. Se demora un poquito. Oye, si escuchan perros, perdona, están los perritos por ahí dando vueltas. Miren, si se fijan en 1 Corintios 6:11, lo que acaba de leer la Jenny, yo identifiqué 3 principios. Ustedes pueden identificar más, pero hay 3 principios grandes que se ven acá. La misericordia, la santidad y la gracia de parte de Dios. Primero dice, y esto erais algunos. Si usted se identifica como cristiano, esperemos que todos nos identifiquemos como cristianos hoy en día, ¿cierto? Pero esto éramos algunos, lo que leímos recién. Éramos fornicarios, idólatras, etcétera, 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 etcétera. Teníamos esa identidad, éramos esclavos del pecado. Dios nos liberó. Y ¿sabes? No solamente nos liberó, sino que dice, nos lavó. ¿Y por qué nos lavó? Por su misericordia. No hay otra explicación. No hay algo que nosotros hayamos hecho para merecernos nada.
O sea, Dios nos lavó, nos rescató y nos lavó. Estábamos sucios del pecado, ¿verdad? Y ahora Él nos hizo con vestiduras blancas. Nos lavó, su misericordia. Después dice que ya habéis sido santificados. En otra versión dice apartados para Dios. Ahí hay un principio de la santidad. En todo esto Dios siempre, si usted lee desde Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que la santidad de Dios está por todos lados, por todos lados, por todos lados. Saca al pueblo, saca a un pueblo, aparta a alguien, siempre la santidad de Dios. En este caso, nuevamente Dios aparta a cada uno para Él. Nuevamente hay un principio de santidad, en este caso lo dice textual. Hemos sido santificados para Dios. Antes, si ustedes se fijan en el versículo anterior que leímos, uno de todos esos pecados que salía ahí era idolatría. Usted sabe que la idolatría no es tener solamente un monito de yeso y inclinarse a él, sino que tiene que ver con que nuestro corazón está ocupando, en nuestro corazón hay un espacio que está ocupando, que no es Dios. Dios no está ocupando ese lugar. Puede ser una actividad, puede ser el trabajo, puede ser una persona, lo que usted quiera, un sueño, una cosa. Eso es la idolatría, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pero ahora Dios nos aparta para Él. Antes estábamos lejos de Dios, llenos de nuestros pecados, basados en nuestro pecado, en nuestra vida, giraba nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro anhelo, giraban en torno a la cultura, al pecado, a lo que nos decía el mundo que estaba bien, pero que a Dios no le agradaba. Pero hoy, por gracia del Señor Jesús, que nos rescató, que nos lavó, Él nos santifica. Como Él nos santifica, nosotros nos apartamos para Dios. Entonces, ahora de nosotros depende, primero si fuimos lavados es porque estábamos sucios. De nosotros depende entonces mantenernos limpios. Si usted se mantiene limpio o si usted está limpio y se ensució nuevamente, bueno, déjeme decirle que si usted se arrepiente, el Señor es fiel, es justo, es misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, como dice Deuteronomio, ¿cierto? Y Él lo puede lavar nuevamente, porque su misericordia es infinita. ¿Bien? Si usted fue santificado para el Señor, fue apartado para Dios, pero su vida sigue girando en torno a sí mismo, en torno a sus ídolos, déjeme decirle que si usted se arrepiente, se vuelve al Señor, Dios lo rescata, lo levanta, porque tenemos un Dios de amor, misericordioso. Recuerde que es santo, lo que leíamos al principio, ¿se acuerda en Hebreos? Que Él murió, que ya no necesitamos un sacrificio para entrar al lugar santo. Ahora es el Señor Jesús que tenemos acceso directo, ¿verdad? Y Él es santo, 3 veces santo. Por lo tanto, nosotros debemos cuidar esa santidad. Cada vez apartarnos más, anhelar más la santidad. Bien, y después si seguimos, hay otro principio que es la gracia. La gracia. En palabras sencillas, ¿qué es la gracia? Algo que no merecemos. Gratis. No se compra. Hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Justificados. ¿Se acuerda que antes decía, los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque estamos bajo nuestra justicia. Pero ahora estamos bajo la justicia de Dios, bajo la justicia del Señor Jesús. Él nos mira a través de los ojos de su Hijo. Ya no nos mira a nosotros, nos mira a través de Él. Por eso somos justificados, por eso es su gracia. Por eso ya no merecemos, no es algo que merecemos, que nos ganamos por nuestro esfuerzo. Es simplemente su gracia. Y todo esto gira en torno al Señor Jesús y por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Todo esto. Entonces, si usted se fija, en el capítulo anterior, en el 9, en el 10, era nuestro pasado. Si usted se identifica hoy en día en Cristo, usted tiene que recordar que eso era su pasado. Usted se identificaba, su identidad estaba basado en todo el pecado que había ahí. En todo. Pero hoy en día usted se tiene que identificar con lo que el Señor Jesús quiere que usted se identifique, con la nueva identidad. ¿Cuál es esa nueva identidad? La identidad basada en la misericordia de Dios, en la santidad de Dios, en la gracia de Dios. Fuimos lavados. Hoy día tenemos una nueva identidad en Cristo. ¿Qué es lo que dice este versículo? Una nueva identidad en Cristo. Entonces, yo le pregunto, y recuerde lo que le decía al principio, del principio de recordar de la fiesta, el tema de la fiesta para los judíos, no es para que nosotros celebremos fiestas judías, eso no dice la Biblia, pero
pero sí el principio de recordar qué es lo que hizo Dios, de dónde Dios nos rescató. Yo quiero que usted haga ese ejercicio ahora y piense, ¿dónde estaba usted antes de Cristo? No para anhelar esa vida, no para, que no se malentienda, no para anhelar el pecado, ¿verdad? Sino para decir, Señor, gracias, porque yo estaba perdido. Yo iba directamente al infierno, pero tú me rescataste. Tú permitiste todo, imagínese, todas las cosas que usted pudo haber vivido para llegar a los pies de Cristo. O sea, yo ahora sí, recordando, por ejemplo, los 4 leyes que llevamos, los leyes íntimos, yo me asombro del Señor en cada uno de los testimonios que los chiquillos han contado. Porque si usted se fija en cada uno, cómo el Señor los lleva al final a los pies de Cristo. De una u otra manera llegan a los pies de Cristo. O sea, el plan de Dios es tan perfecto, es tan detallista con cada persona, que permite ciertas cosas en la vida de cada uno para llevarlo a los pies de Cristo. Para rescatarlos, para alabarlos, para santificarlos, para justificarlos. O sea, todo eso de lo que éramos antes, el Señor nos rescató, nos limpió. Entonces, ¿cómo no alabar su nombre? ¿Cómo no bendecirlo? Si el Señor nos limpió, o sea, nos dio una nueva identidad, éramos esclavos, ahora somos libres en el Señor. Entonces, por eso ahora pasando el dato, para los que no han visto los leyes íntimos, para que los vean, y para los que no quieren, están ahí invitados, bueno, los vamos a invitar igual, obligados, no, mentira. Pero ¿por qué? Porque al final todas estas cosas van dando testimonio de cómo Dios nos rescató. O sea, son cosas impresionantes de cómo Dios nos rescató. O sea, imagínense en el ley de la Miriam, cómo, o sea, fue sin conocer a nadie y de vuelta conoció al Señor. Porque allá le compartieron de Cristo. O sea, se fijan, o sea, hay cosas que uno dice, ¿pero cómo? Pero porque el plan de Dios es perfecto. O sea, el Señor nos rescató, ya tenía planeado rescatarnos. Ya tenía en su mente hacernos libres. O sea, a mí me parece algo espectacular. No sé si a usted, pero a mí me parece algo espectacular. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, ¿estamos viviendo conforme a esa nueva identidad? ¿Usted está viviendo conforme a la identidad que el Señor Jesús le dio? Hágase esa pregunta. Pregúntese, ¿estoy viviendo conforme a la identidad que Dios me dio, a la nueva vida que Dios me dio? ¿O aún sigo con alguna de estas cosas que leímos en los versículos anteriores, que era de nuestro pasado, cuando éramos esclavos de esto? Porque puede que sí, porque los corintios lo hacían. Por eso Pablo le escribe eso. Y nosotros no somos muy diferentes, que digamos, somos cristianos igual que ellos. Entonces, yo quiero que usted piense eso, analícelo. ¿Estoy anhelando más la misericordia de Dios? ¿Estoy siendo misericordioso con otros, por ejemplo? ¿Estoy creciendo en santidad? ¿Anhelo ser santo? ¿Anhelo hacer cosas que a Dios le agraden, que mi vida le agrade a Dios? ¿Cuido la salvación con temor y temblor, como dice Filipenses? ¿Me gozo en la salvación de Dios, como dice el salmista? Hagámonos esa pregunta, porque esto es espectacular. Recordar, a mí me gusta de vez en cuando, no siempre, pero lo reconozco, pero sí de vez en cuando tomo ese principio que leíamos en Éxodo y recuerdo de dónde el Señor me rescató. Porque a veces, por ejemplo, yo antes cuando iba en el metro, lo debo reconocer, pasaba al lado de alguna persona que se sentaba ahí en el metro, un metalero o qué sé yo, y como que en mi corazón decía al tiro, este loco súper perdido. Pero inmediatamente era como, pero tú eras igual a él. Y el Señor te rescató, ¿por qué no lo puede rescatar a él? ¿Por qué Dios no puede ser misericordioso con él y rescatarlo? Y ahí uno se debe, y es un palo para mí, porque, pucha, Señor, perdóname, porque yo era esclavo tal como él es esclavo ahí. Entonces eso nos anima a compartir de Cristo, a quien sea, porque nosotros éramos como ellos. Ese era nuestro pasado antes de Cristo. Nuestra identidad era de esclavo en el pecado, igual que ellos. Pero nosotros no hicimos nada. Es la gracia de Dios en nosotros. ¿Por qué el Señor no nos puede alcanzar a ellos?
que el Señor no use, ¿verdad? Por eso le animo para que prediquemos al Señor, prediquemos de Cristo, hablemos del Señor a tiempo y a destiempo, como dice su palabra. A ver si, Mile, tú me puedes ayudar con el versículo siguiente, el 12, por favor. Gracias. Vamos a ver aquí, ¿qué me puede ayudar a leer? Estoy viendo acá. Para ti, Yeuful, ¿me podría ayudar con 1 Corintios 6:12, esta versión textual? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Gracias, Pati. De nada. Todas las cosas son lícitas, ¿verdad? En ese contexto que está hablando Pablo, todas las cosas eran lícitas a los corintios, o sea, de donde Dios los rescató, aún lo seguían haciendo porque la cultura se los permitía. O sea, era normal. Y si ustedes se fijan, hoy en día no es muy diferente que digamos. No es muy diferente. O sea, voy a sacar esto de aquí. Voy a poner acá. Si ustedes se fijan, todas las cosas que eran lícitas para ellos, también lo son para nosotros en el mundo de hoy. Sobre todo hoy en día con el tema de la identidad de género y las cosas que está planeando la ONU y el feminismo y muchas cosas que están surgiendo, pero que no son muy diferentes a lo que vivían los corintios en la época que estamos leyendo ahora. O sea, todas las cosas le eran lícitas, todas las cosas le eran permitidas, su cultura se los permitía. Y era normal, incluso muchas cosas la alentaban a hacer porque era bueno. Lo mismo que pasa hoy en día. ¿O acaso a usted le aplauden cuando se entera, no sé, de las personas en el mundo que pololean y no fornican? Son tontos para el mundo. ¿Le alientan a qué? A la fornicación, ¿sí o no? La idolatría. Le alientan a ser ídolos, famosos, ídolos, idolatrar a un deportista, por ejemplo. Lo vimos ahora hace poquito con Maradona. Un ídolo. Lo llevan a idolatrar cosas. Y quizás esas son cosas muy marcadas, pero hay otras cosas que quizás usted lo alienten a hablar mal de una persona. A maldecir a una persona, a ser maldiciente o malediciente. No es malo. Es normal. Eso le dice el mundo, ¿sí o no? Es normal. Pero ¿qué dice acá en el versículo 12? Todas esas cosas, usted no se deje dominar por ninguna de ellas. No vuelva a ser esclavo. Usted ya fue esclavo. Ahora se identifica con Cristo. Tiene una nueva identidad. ¿Para qué volver atrás? ¿Para qué volver atrás? ¿Se acuerda del Éxodo cuando los egipcios reclamaban a Moisés, oye, nos sacaste de acá, ¿para qué? ¿Estábamos mejor en Egipto? ¿Por qué? Porque veían dificultades, veían cosas imposibles que hoy nos van a alcanzar los egipcios y hasta aquí llegamos. ¿Para qué nos trajiste a morir acá? ¿Era mejor estar allá en Egipto, en la esclavitud? ¿Acaso a nosotros no nos ha pasado eso, que vemos cosas que decimos, Señor, no tengo por dónde, no tengo cómo salir de esta, o ya no aguanto más esta situación? Hubiese sido mejor estar como estaba antes, pero recuerde que Dios siempre tiene el control y Dios tiene el plan perfecto para cada una de sus vidas, para cada uno. Si usted está pasando por algo en este momento, que está pasando por algún momento difícil, una aflicción quizá, o una situación económica en número rojo, qué sé yo, o usted está pasando por algo o por una decisión que tomó y como que no fue nada la correcta, o ve cosas que, Señor, no hay por dónde, no vuelva atrás, no anhele volver atrás. El Señor tiene el control, Dios tiene un plan. O sea, si usted está viviendo lo que está viviendo hoy, es porque Dios lo está permitiendo, porque Él tiene un plan. Y si Él tiene un plan, es para llevarlo a lugares más altos. Es para que su carácter se forme como el de Cristo. Para que su identidad se forje más con el Señor Jesús. Usted deje de ser esclavo, identifique, o sea, cambiemos el chip. Muchas veces seguimos siendo esclavos, ¿cierto? Cambiemos el chip. Volvamos al Señor. Volvamos y digamos,
Señor, sí, me identifico contigo, con tu palabra. Límpiese, vuélvase al Señor. Nunca es tarde. Pero no juegue con esto, no coquetee con el pecado. Hace unos 2, 3 semanas atrás, no recuerdo, alguien de un tema, creo que fue Daniel Leal, que con el énfasis fue que decía, no coquetee con el pecado. Si usted sabe que hay algo que usted, el Señor lo rescató de algo, que usted era esclavo fuerte de eso y le costó y el Señor lo libró de eso, usted no vaya y coquetee con lo mismo. ¿Para qué? No coquetee con el pecado. Recuerde que todas las cosas le son lícitas, pero no todas le convienen. Identifíquese con Cristo, pero no juegue a que, como soy ahora del Señor Jesús, como el Señor me rescató, entonces no pasa nada, no va a pasar nada. No, porque tenga ojo, porque también de usted depende no ensuciarse, recuerde eso. No se deje dominar por nada, no vuelva a ser esclavo de nada. Créase el cuento de que usted se identifique con Cristo. Créase el cuento de que hoy día usted tiene una nueva identidad. El Señor nos rescató, el Señor nos lavó, nos santificó, nos justificó. Creámonos el cuento, chiquillos. Mile, si me ayudas con el versículo 20, por favor. Aquí voy a pedir ayuda vamos a ver. ¿Quién no ha leído? Estoy viendo acá. Vale Molina. Voy a ayudar con 1 Corintios 6:20, porfa. Esto es Reina Valera. ¿Se escucha, cierto? Sí. Ya, súper. Dice, y porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias, Vale. Porque habéis sido comprados por precio, lo que veíamos al principio, ¿verdad? Él murió, el Señor Jesús murió por nosotros. Por lo tanto, a nosotros nos queda, depende de nosotros entonces ahora glorificar al Señor en nuestros cuerpos. Ya tenemos una identidad. Ahí está. Ya tenemos una identidad que el Señor nos dio. ¿Porque nos merecíamos eso? No. Pero por amor, por misericordia, por gracia de Dios, hoy tenemos una nueva identidad en Cristo. Fuimos lavados, fuimos rescatados. Ustedes se ha puesto a pensar cuando conversa con una persona que, como nosotros decimos, que es del mundo, que no cree en el Señor Jesús, que no es cristiano. Y usted, no sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado que muchas veces hablo con una persona y yo digo, oye, pero este compadre está súper perdido, está súper engañado. Pero yo pensaba igual que él. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado. O sea, este compadre, oye, que habla todo el día de esto y muere por esto. Y yo era igual que él. En cosas puntuales, oye, pero yo era igual. Pero ya no anhelo estas cosas. Gracias, Señor, por eso. ¿Por qué? Porque ahora el Señor me dio una nueva identidad. Ya no soy esclavo de esas cosas. Pero ¿para qué juguetear con eso si sé que quizá eso es como mi debilidad, ¿verdad? No es necesario. No es necesario juguetear con el pecado para dejarse dominar por él nuevamente. Simplemente porque es permitido. Pero si leemos acá el versículo 20, lo puse en rojo, fuimos comprados por precio. El Señor Jesús murió por nosotros. En otras palabras, si usted se fija, nosotros seguimos siendo esclavos, pero de Cristo. Antes éramos esclavos del pecado, pero fuimos comprados. Ojo, comprados por precio. Por lo tanto, le pertenecemos a quien nos compró. Somos esclavos de Cristo. En las versiones, en la Reina Valera muchas veces dice, somos siervos. ¿Cierto? Cuando usted lee, por ejemplo, ahí después puede hacer el ejercicio de leer el comienzo, de hecho los primeros versículos incluso, de algunas cartas. Pedro, creo que Judas también, algunas cartas de Pablo, siempre se identifican, por ejemplo, Pablo, apóstol de Cristo, o apóstol y siervo de Cristo, en algunas versiones. Pero en otras versiones dice, y esclavo de Cristo. Pedro, esclavo de Cristo. Tanto, esclavo de Cristo, esclavo de Cristo. Porque somos esclavos. En esas palabras somos esclavos de Cristo. Pero en otra
en otra parte, creo que de Corinto, no lo recuerdo bien en qué parte es, dice que nosotros le demos gracias a Dios porque somos esclavos. Si somos esclavos de Cristo, es porque somos libres. Está en 1 Corintios, pero no sé en qué parte, más adelante creo. Usted no piense que al ser esclavo de Cristo está atado nuevamente. No, el ser esclavo de Cristo es ser libre. Son paradojas, ¿cierto? Son misterios que muchas veces no los entendemos, pero son esas paradojas que tiene la Biblia. Y tenemos que aprender a adorar a Dios cuando no entendemos algo, porque muchas veces no lo comprendemos del todo. O sea, no entendemos la salvación por completo. Nunca vamos a entender completamente la salvación. Son paradojas, son cosas, son misterios que no vamos a entender hasta que estemos en la presencia de Dios. Ahí vamos a entenderlo por completo. En parte vemos, en parte conocemos, ¿cierto? Eso dice la Biblia. Démosle gracias a Dios y adoremos al Señor por lo que conocemos hoy en día y por las cosas que no entendemos, pero que ahora sabemos que Dios tiene un plan. Sabemos que nosotros estamos en los planes de Dios. Qué espectacular es saber que estamos en los planes de Dios, que a pesar de todo lo que usted esté viviendo hoy en día, del ajetreo que pueda tener, usted está en las manos del Señor. Está en los planes de Dios. No se desaliente, que no se desaliente su alma, porque usted está en los planes de Dios. Todo lo que usted esté viviendo, no se desaliente, porque Dios lo está permitiendo. Usted está en las manos de Dios. Dios tiene el control. Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de usted. Si usted está viviendo algo pésimo, no se ha olvidado de usted. Dios lo está permitiendo para forjar su identidad en Cristo, para que usted sea como el Señor Jesús. Para que usted sea como Él. Y yo quiero que, para terminar, que cerremos siempre recordando este principio que veíamos al principio en Éxodo. Usted de vez en cuando recuerde de dónde Dios lo sacó. No para anhelar el pecado, ¿cierto? Sino para entender y para darle gracias al Señor de cómo Él, por su amor simplemente, por su misericordia, nos rescata. Nos elige y nos rescata. Nos rescata de donde estábamos. Gracias, Señor, porque yo era así. Y ahora ya vivo para ti. O sea, otra cosa. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque cuando voy por algún lado y veo a una persona así, gracias, Señor, porque yo era así y tú me rescataste. Señor, rescata a esa persona también, pero gracias porque tú me libraste. Gracias, Señor, porque yo viví angustia, pasé por depresiones, pasé por aflicciones y por mucho tiempo no lo entendí, pero gracias porque ahora lo entiendo. Porque ahora recién entiendo que todo ese sufrimiento que viví fue para llegar a Cristo Jesús. Para poder hoy día predicarle, compartirle a una persona de Cristo y contarle mi testimonio, por ejemplo. Todo lo que hemos vivido es simplemente para glorificar al Señor Jesús. Porque todo lo hizo Él, por el poder del Espíritu Santo que dice en el versículo 18, si no me equivoco. Pero todo es para su gloria. Somos limpios, mantengámonos limpios. Fuimos santificados, mantengámonos en santidad. Fuimos rescatados, el Señor nos salvó. Mantengámonos entonces como si fuéramos salvos. Vivamos conforme a la identidad que el Señor nos puso. Que se aliente nuestra alma. Que tengamos esa esperanza viva de que el Señor tiene los mejores planes para nosotros. Porque todo lo que estemos viendo, todo nos va a ayudar para bien, ¿cierto? Porque creemos en el Señor Jesús. Por lo tanto, aplica a nosotros. Todas las cosas ayudan para bien. Porque es su voluntad que vivamos tal cosa. Gracias, Señor, por todo lo que estamos viviendo. Dele gracias al Señor por lo que usted vive, sea bueno, sea malo. Y dele gracias al Señor por lo que va a vivir. El Señor sabe cuáles son los planes que tiene para usted. Pero el Señor es bueno. No olvide que el Señor es bueno. ¿Les parece si oramos para terminar? Cerremos nuestros ojitos para no desconcentrarnos más que nada. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste.
Señor, gracias porque estábamos perdidos sin ti, íbamos directamente al infierno, Dios. Ayúdanos a tomarle el peso a eso. Aquí íbamos al infierno, Dios. Estábamos perdidos sin ti, pero tú nos rescataste. Por amor a tu nombre, tú nos rescataste. Para tu gloria nos rescataste. Nos limpiaste, nos lavaste. Señor, nos apartaste para ti, nos santificaste, nos salvaste, nos justificaste, Dios. Nos pusiste una nueva identidad sobre nosotros. Nos compraste por precio con tu sangre. Gracias, Señor, porque tu vida fue el precio para rescatarnos, Señor, de nuestro pasado, de nuestra esclavitud en el pecado. Gracias, Señor, porque en tus planes estaba nuestra vida. En tus planes, Señor, estaba nuestro nombre. Gracias, Dios, porque hoy en día, Señor, estamos en manos tuyas. Gracias, Dios, porque en tus manos está nuestra vida. Y nuestro futuro te pertenece a ti. Nuestro presente te pertenece a ti. Señor, perdónanos si muchas veces hemos reclamado contra lo que pasa. Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué permites estas cosas y reclamamos contra ti? Como el pueblo hebreo reclamaba contra Moisés. ¿Por qué nos trajiste hasta acá? Señor, perdónanos si nosotros hemos tenido la misma actitud muchas veces. Perdónanos, Dios. Llévanos a entender que todo, Señor, tú lo permites porque tú tienes un plan para poder crecer y ser igual a ti, Señor. Tener el mismo carácter que tú tienes. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres santo, porque tú nos rescataste y enséñanos, Señor, pon ese anhelo en nuestra vida de poder compartir de ti a otras personas. Señor, yo te oro especialmente que tú pongas misericordia en nosotros, que tú nos hagas hombres y mujeres misericordiosos, Dios. Que cuando vayamos por la calle, Señor, tú pongas misericordia en nuestro corazón, de no menospreciar a las personas, de no mirarlas en menos, sino que decir, Señor, tú nos rescataste de eso, por favor rescátalos también. Y declamar por esas personas. Por favor, Señor, enséñanos a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, guiados por ti. Señor, que el mundo nos conozca porque nos amamos entre nosotros, porque hacemos misericordia a las personas. Señor, tú fuiste misericordioso con nosotros. Te oramos para que tú seas misericordioso y alcances la vida de muchos, Señor. Ahí ore y clame por las personas que Dios le pone en su mente. Clame, este es el tiempo de clamar y de interceder y de orar por las personas que no conocen a Cristo. Un familiar quizá, un compañero de trabajo, un amigo. Ore por esa persona. Clame por esa persona. Recuerde que esa persona no tiene que hacer nada para ser salva. Usted no hizo nada para ser salvo. Es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios. Clame por su vida, por esa vida. Señor, rescata a esas personas. Rescátalas, Dios. Por favor, ten misericordia, Dios. Ten misericordia de ellos, así como tuviste misericordia un día de nosotros. Señor, te clamamos para que tú tengas misericordia de esas personas, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo que aún no te conocen, Dios, que han escuchado hablar de ti y que se rebotan y que se apartan y que se burlan de nosotros. Ten misericordia de ellos, Dios. Porque no hay nada que los pueda salvar si no es tu gracia, tu misericordia, tu amor. Por favor, Señor, ellos te necesitan. Nosotros te necesitábamos, Señor, incluso ni siquiera sabíamos que te necesitábamos. Pero tú planeaste todo, Señor, para encontrarnos contigo. Así te oramos, Señor, que en tus planes estén esas personas. Quizá alguien va a sembrar, otro va a cosechar, pero tú harás el crecimiento. Gracias, Señor.
Confiamos en ti, Señor Jesús. Bendito eres. Señor, cómo no exaltar tu nombre, cómo no glorificarte a ti. Señor, si eres tan bueno, si tú nos levantaste, cada vez que nosotros caíamos, Señor, tú nos rescataste. Señor, cuando estábamos en el lodo cenagoso, tú nos pusiste de nuestros pies sobre roca firme. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que pasé, toda esa angustia, toda esa depresión que yo viví, hoy la entiendo. Y era para forjar mi carácter, mi identidad, mi nueva identidad. Gracias, Señor. Porque quizás esos son los mejores momentos que viví contigo en tu presencia. Gracias, Señor, porque ahora lo entiendo. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Dios, por rescatarnos. Para ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Dios. Bendito eres. Bendecimos tu nombre. Y quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dani. Gracias por este tema. Gracias también al Señor por nuestra nueva identidad en Cristo, ¿cierto? Y bueno, en el ministerio tenemos 2 cumpleaños, pero no están presentes. Está la Cami González el 26 y la Mausi el 28. Bueno, para que la saludemos después ya. Así que eso es, chiquillos. Un gusto verlos. Les mandamos un abrazo. Y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Dios les bendiga a todos. Chao, Chao. bendiciones. Una buena Gracias semana. a todos. Que tengan excelente continuación de semana. Chao, Hernán. ¿Qué Bendiciones. dice la Nelly? ¿Qué dice? Hagamos un asadito. Hagamos un asadito. Esto. Sí, Ahora que vamos a juntarnos como ministerio. Podríamos. Ahora ya no Ahora que ya se puede. Podría ser. No es mala idea. ¿Quién pone la casa? Podríamos. Rodrigo Pérez pone la casa, eso. Rafa, ya nomás. Dani González puso su casa. Tiempo atrás. Dani González, que me queda cerquita. Sí, verdad. Dani González, Ah, ¿verdad? pero no está ahora, ¿verdad? Muy buena idea. Se le habla por interno para que No hay problema. preste la casa. ¿Cuál es el problema? Oye, Se te le llevo la llama. 3 leches o el tiramisú. Eso. Ahí vemos. ¡Oh, qué rico! Paco. Qué buena idea, qué buena idea. Se armó, se armó. Tenemos postre. Se me hizo agua la boca. ¿De cuándo? ¿La fecha? ¿La fecha? Ah, ya. Ah, por la que lo dijo lo arma, la Nelly. Eso. ¡Esa! Eso, póngale fecha. Marzo. Ya, yo lo Póngale digo. fecha. La Nelly motivada, así que bacán. Tiene que poner fecha, vos. Dice que En yo- marzo. si Dios No, el 21, el 21 no, el 21 no. 14, el cumpleaños? 14. Ya, chao, Patita Díaz y Juanca viene. Un gusto Está pendiente, está pendiente. Buen provecho. Chao. Chao. Chao, rico. Chao, chao. Chao a todos. Chao a todos. Chao, chao. Chao, Juan Carlos. Provecho. Provecho. ¡Qué rico! Inviten a comer. Po. La Pocha Molina se fue. Se fue. No la Sí calzaste. se fue. No sé si le escribí. Ah, ya. Ya. Nos vemos. Chao a todos. Oh, mira. Pues mira, Oye, Nico. Comida, qué rico. Ya no importa hacer ejercicio. ¡Vamos! su tarta de... ¿Vamos a hacer ejercicio? ¿Vamos? No, super light. El Rigo lleva el puzzle. Chao a Vamos a hacer todos. que estén bien. Nos vemos. Chao. Chao, bendiciones. Dios los bendiga.